6 al 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, hoy colocamos, Señor, este tiempo en tus manos. Dios, háblanos, guíanos, acompáñanos, llénanos de tu presencia, de tu paz, de tu amor, Señor. Padre lindo y eterno, permite, Señor, que esta palabra sea una palabra tuya, que no sea una palabra mía, Señor, que llegue, Señor, a lo más profundo del corazón, Señor. Hoy te imploro, Señor, y tomamos autoridad en este lugar, declaramos tierra santa y bendita, Señor, que tu Espíritu se mueva con poder y gloria, Señor. No permitas, bendito Rey, que salgamos de este lugar siendo los mismos, sino transformados por tu gracia. En tu nombre, Señor Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, yo quiero contarles una anécdota que pasó esta semana. Resulta de que uno ora y le pide a Dios que le regale un mensaje para traerlo. Entonces yo estaba orando, pero mi mano derecha y mi mano izquierda es mi esposa. Ella por allá desde el miércoles comienza a decirme, ¿y ya tienes el tema? ¿Y ya tienes el tema? Pero él esta vez era como el jueves y no me había preguntado. ¿Sí? Entonces yo le pregunté al Señor y el Señor me dijo, hable sobre la oración. Entonces yo el jueves le pregunto y le digo, y me dice, ¿y cuál es el tema? Y digo, no, usted me dijo que el tema era, vamos a celebrar el Día de las Madres, pues es un tema para las mujeres. Y yo, Dios, ¿qué hago? Entonces me preocupé, de verdad me preocupé mucho y le dije al Señor y le dije, Señor, es que no entiendo, de verdad no entiendo. O sea, yo estaba preparando un tema de oración y mi esposa me dice que evidentemente que era un tema para las mujeres, entonces me acosté preocupado. No, me oré y me acosté y como a las 2 de la mañana me despierta él y me dice, la tiene la fácil, es que es un tema donde las mujeres oran. Y sí, por eso le coloqué a esta charla, cuando las mujeres oran. ¿Es esto? No, ¿verdad? Y comenzó a regalarme unas cosas que realmente me quebranté. O sea, unas cosas espectacularmente maravillosas. Cuando estaba hablando con ella, con mi esposa, me dijo algo que golpeó mi corazón, y es la noticia de esta semana. Han habido varias noticias fuertes. De verdad que les voy a pedir el favor, como nunca, que me hagan silencio para que podamos escuchar todos. Entre tantas noticias, pues está el tema de los niños. Wow, le damos gloria a Dios y gracia. Sí, Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y efectivamente es muy simbólico que hayan durado 40 días. 40 años duró el pueblo en el desierto, 40 días estuvo el Señor Jesucristo en oración y 40 días estuvo el Señor cuidando de estos angelitos. Tienen mucho que contarnos y decirnos. Eso me gusta porque es cuando vemos nosotros que Dios se está moviendo, pero nosotros no lo estamos escuchando. Pero Dios habla. En medio de esa hecatombe de noticias con lo del presidente, con todo el tema, hay noticias que pasan medio desapercibidas. Pero una de las noticias que hubo esta semana fue una señora que aquí en el puente de la Virgen, que es el puente que está entre Suba, se lanzó al vacío, ¿sí? Y se lanza al vacío, y cuando se lanza al vacío, evidentemente creo que así va a tener que... Y se empieza a lavar. No, pero es mejor que te diga porque está haciendo mucho calor. Sí. Sí. Bueno, perdóneme, entonces me fui a mirar la noticia porque impactó mi corazón y me pregunté yo, oiga, ¿por qué esa mujer se lanzó al vacío? Y el reportaje que presentaba es que en los últimos 3 años 5 mujeres se han lanzado al vacío del mismo puente. Y el puente queda contiguo contra la estación de 21 Ángeles, que ustedes saben que lleva el nombre porque ahí cuando estuvieron construyendo las obras, una máquina se fue sobre un bus escolar del Agustiniano del Norte y murieron 21 niños. En esa época impactó mucho mi corazón porque una de esas mamás era cercana
nuestra y conocimos su drama y supimos que era mamá cabeza de hogar que vivía con su hijo. Mi compañera de la oficina. Y la compañera de la oficina de Janet casi no puede superar el duelo, fue muy fuerte el duelo. Entonces fue gravísimo y comencé a mirar muchas conjeturas de lo que está pasando y lo que nos está sucediendo a nosotros y lo que está pasando con muchas mujeres. Pero ustedes hoy se van a identificar con situaciones que han vivido, que han sido muy dolorosas y que si no conocieran al Señor Jesucristo, la situación podría ser diferente. Pero afuera se están muriendo y se están yendo personas sin conocer al Señor Jesucristo, porque la situación los está llevando allá. Como seguí mirando esto, vi algo que también hace un par de meses sucedió en Ibagué. Voy a leer lo que pasó, el recorte, lo que decía la prensa. La prensa decía: tragedia, una mujer se lanzó de un puente con su hijo de 5 años en Ibagué. La mujer se lanzó al vacío desde el puente de la Vida, ubicado en la variante de Ibagué, Cajamarca. El director operativo de la Secretaría de Movilidad en la capital tolimense, Diego Visas, confirmó que tanto María Alejandra Suárez como el menor fallecieron. Y pues obvio, o sea, a mí particularmente me rompe el corazón sentir una situación de esa magnitud y decir, o sea, una mujer que viene, imagínense la agonía que viene para bajarse de una flota y decir, este es el final. Y me duele porque yo tengo un niño de 5 años prácticamente y cualquiera de ustedes podría estar en la posición de coger, y la última salida que le dio fue tirarse al vacío y acabar y llevarse un ángel en su mano. Entonces uno no puede ser indiferente a lo que está sucediendo. Y eso me lleva a mirar cosas, yo medio científico, estoy mirando datos estadísticos y mirando qué es lo que está pasando en el comportamiento del país. Y hay cosas que sigo recapitulando y mirando. Para este año la población de Colombia es de 52.339.087 y las mujeres son 25 millones, perdónenme, los hombres son 25.742.266, que representa el 49.2% de la población, y las mujeres son 26.596.822, que representan el 50.8%. El año pasado en nacimientos hubieron 367.000 nacimientos, y a lo que va corrido del año han nacido 1.642 personas. ¿Por qué me encantan las cifras? Primero porque yo veo que casi, o sea, el 50% son hombres, el 50% son mujeres. O sea, Dios es perfecto. O sea, no es que nos desviamos y como soy el 70% hombres o el 30% mujeres. ¿Cómo? Sino que él manda el 50%. Eso me suena a mí, evidentemente. El desfase, dicen los psicólogos, es porque los hombres mueren a más temprana edad, son los que pelean, son los que se dan plomo, son los que... Entonces, obviamente el índice genera que las mujeres tengan más longevidad, y si no sería 50-50. Pero cuando da 50-50, yo pensaría, evidentemente, que el diseño del hombre es para que un hombre estuviera con una mujer, ¿sí?, en igualdad, y que eso sería el fundamento para desarrollar, ¿qué? Para desarrollar una familia, ¿sí? Y me dice uno, súper chévere, o sea, sí, que ya voy a llegar acá. Siguiendo datos, de esas 26.596 mujeres, hay 13 millones que son mujeres cabeza de familia. Una mujer, un poco más de la mitad, ese 52.7 son mujeres cabeza de familia. Teóricamente no deberían de existir mujeres cabeza de familia. No deberían de haber mujeres cabeza de familia. Debería de haber un hombre acompañándolos. Y yo me devuelvo al puente. Y me devuelvo al puente y me pongo en la situación de esa mamá que toma la decisión de lanzarse al puente con su hijo. Y yo digo, esa mamá no tuvo ese hijo solo, o sea, tuvo que haber un papá. ¿Dónde estaba ese papá? ¿Dónde está la responsabilidad de los hombres? O sea, la capacidad de encararse y decir realmente es eso. O sea,
Yo no podría llegar al cielo pensando que fui el gestor de que dos ángeles se lanzaran de un puente, porque no hay una responsabilidad de uno. Pero déjenme seguir con las investigaciones, que a mí me encanta lo que yo veo, porque encontré cosas que uno no ve. Dice, en el año 2016, este sí es un registro, dice, las mujeres madres solteras eran aproximadamente 8 millones, hoy en día son cerca de 9 a 10 millones de pesos. De personas. Y según un estudio que hizo la Universidad Javeriana, el país con más madres solteras, ¿sabe qué es? Colombia. No sabía que nosotros teníamos ese deshonroso lugar, y es el país donde hay más madres solteras a nivel mundial. No sé, o sea, esto me lleva a pensar evidentemente qué está pasando, y sobre una madre soltera los mayores estudios se hacen sobre, hay mayor responsabilidad, mayor presión, mayor estrés, mayor fatiga diaria y menos ingresos. ¿Qué está pasando? Estamos en un mundo perdido. Se perdió el horizonte, se perdieron los planes de Dios, se perdió todo lo que Dios evidentemente había hecho, y es un punto que marca el horizonte. O sea, si yo tengo el deshonroso lugar donde hay más mujeres solteras, cabeza de familia, o sea, con hijos, es porque aquí se perdió lo que Dios había hecho. Y quiero dejar eso un minuto ahí y irme al diseño original. El diseño original, cuando Dios estaba en el paraíso, le dicen a Ana que se calle, por favor, gracias. El diseño original, ¿de qué trataba o de qué versaba el diseño original? Dios efectivamente estaba Adán y Eva, estamos recordando y recapitulando un poco lo que es el paraíso. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero démosles un segundo, por favor, para que se ubiquen ahí. Gracias. En el diseño original, en el jardín del Edén, a mí me encanta porque se habla que estaba Adán y Eva, y ellos tenían una relación directa con el Señor. Nosotros fuimos creados para ese diseño original. Cuando estemos en el cielo vamos a tener, o sea, Dios va a estar caminando entre nosotros. Y la palabra de Dios dice que primero vino Adán. Antes de que Adán pidiera una compañera, Dios sabía que la necesitaba y se la dio. O sea, Él conoce nuestras necesidades. Él dice, oiga, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una persona idónea. Y me encanta, y esta vez voy a ver solamente los diálogos fluidos que existían entre ellos. Y déjenme utilizar un poco mi imaginación. Por la mañana se levanta y dice, hola Adán, hola Eva, ¿cómo amanecieron? No, bien, Señor, me encantó, yo vi que estaba como por aquí, lo revisé, ¿sí? Pero ese era un diálogo permanente, que es el diálogo que Dios ha querido siempre tener con nosotros. Eso se pierde. Luego, cuando uno sigue leyendo Génesis, se encuentra que hay el pecado original. Viene Satanás y le dice, pero hay algo que Eva dice en el verso 3 del capítulo, dice, no es cierto que Dios nos haya dicho que no comamos. Dios no nos ha dicho eso. Significa que Dios venía hablándoles todo el tiempo. Me imagino que pasaba por el lado de ellos y les decía, oye chicos, ahí está el árbol del bien y del mal, por favor no vayan a comer nada de él, porque es cierto, yo te digo que el día que lo coman, ese día, ¿ustedes qué? Van a morir. Pero quería ir al fondo, y es ver la relación que Dios tenía con ellos. Era su amigo, era el que caminaba con ellos, y todos conocemos que en ese momento lo que hay, que es el pecado, y con el pecado son arrojados del huerto. El pecado que generó distanciamiento. O sea, ya no estamos en la presencia de Dios con una relación donde los dos hablamos, sino que fuimos expulsados. Pero no se perdió la comunicación. O sea, yo sigo encontrando que Dios habla con ellos. En el verso 6 veo que los expulsan, ya hay una distancia evidentemente, y comienza a perderse el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero cuando Caín mata a Abel, Génesis 4, dice el verso 4,
El hombre se unió a su mujer y con ella concibió y dio a luz a Caín. Con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se decidió a pastorear ovejas, mientras Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Dice que el Señor miró con agrado la de Abel. O sea, había una comunicación y una relación con Dios. Luego, a pesar de que el Señor había visto que Caín había matado a Abel, hay una comunicación. Dice, hay un diálogo. El Señor le pregunta a Caín, verso 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde, no sé. ¿Acaso yo soy el que debo cuidar de mi hermano? Y se van alejando, pero Dios siempre ha buscado, y aún en medio del pecado, Dios le está hablando a esas personas. Cuando llegamos al capítulo 6 de Génesis, todos conocemos que ya la palabra de Dios dice, hay mucha maldad en el hombre, demasiada maldad en el hombre. Voy a mandar el diluvio. ¿Con quién pudo hablar? Solo con una persona. ¿Quién es esa persona? Noé. Y hay un diálogo con Noé, le dice, Noé, mira, voy a acabar con el mundo, necesito que hagas una barca, debe tener estas dimensiones, le dio las dimensiones, le dijo que era, tráete una pareja de animales. Veo un hombre hablando con el Señor. En todo tiempo veo quién busca al hombre. Dios está buscando al hombre y le está dando una salida. Hay una travesía a través del agua, lo pasa y evidentemente sigue hablando. Luego, ¿qué veo yo? Sale Abraham. Y en Abraham, el Señor le dice, oye Abraham, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vete a la casa que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Hay un diálogo del Señor con una persona en especial. Esa comunicación se ha venido perdiendo. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Voy a dejar esos personajes bíblicos y voy a traer otros personajes bíblicos, que es la fuente y el desarrollo de lo que hoy nos atañe, y es, no sé si se han dado, pero me di a la tarea de buscar las mamás en la Biblia y la relación que ellas tienen con lo que hoy vivimos. Más que las mamás, la misma mujer, lo que se ha evidenciado, sin perder algo fundamental, y es la comunicación que Dios ha tenido con ellas. A la primera mujer que yo encuentro en la Biblia y comprometida y todos, es a Sara. ¿Se acuerdan de Sara? Bueno, Sara era una mujer estéril, de un vientre estéril, que a los 90 años concibe y da a luz a un hijo, al cual va a llamar Isaac, que es el hijo de la promesa, y el cual nosotros evidentemente somos herederos. Siempre oramos, dice, somos del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Pero detrás de Abraham había una gran mujer que era Sara. Además, era la que mandaba en la casa. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Un día le dijo, eche esa mujer de aquí de la casa, y le dice, no, pues échela. Pero realmente se da uno cuenta que tenía una posición predominante al lado de Abraham. Y yo no quiero quitarle mérito a Abraham, pero sí quiero darle el crédito a Sara. Y si ustedes se dan cuenta, realmente Sara imponía y decía, pero cuando Sara dijo, saca a la esclava de acá, que no tendrá nada con la parte de mi hijo, y lo tuvo que hacer Abraham, a pesar de que se llevaba medio corazón porque ese era su hijo, Sara jugaba un papel protagónico en la historia de ese pueblo. No era la esposa de Abraham, era una mujer sobre la que estaba construyendo toda una nación. Yo luego encuentro de Sara, no los voy a ver en orden, veo una mujer muy fuerte que se llama Ana, la mujer del Cana. El Cana es un hombre que se casa con Ana. Ana no puede tener hijos y un día va a Silo y comienza a orar delante de Dios. ¿Sí? Y cuando está orando delante de Dios, Dios le hace una promesa, y de esa promesa van a ser un hombre al cual se llama que se llama Samuel. Samuel es tan importante que se escriben 2 libros con el nombre de Samuel. Samuel es tan importante que es el último de los sacerdotes y el primero de los profetas. O sea, es el último que evidentemente va a ser igual. De los jueces, es el último juez y va a ser el primer profeta. Y marca la historia, y evidentemente vemos nosotros lo que hace Samuel. Pero detrás, evidentemente, de la vida de Samuel, hay una mujer que se llama Ana, una mujer
que la esencia básica de esa mujer es que él la cría y cuando tiene más, debe tener, dice que cuando lo destetó, debería tener 5 o 6 años, él lo ofrece y lo consagra a Dios y lo lleva, y es lo que hoy conocemos, un hombre que parte prácticamente la historia. ¿Y qué hablar de Ruth? Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Ruth, la mujer que no dejó ir a Noemí. Los contextualiza, Noemí sale a la tierra de Moab, sus hijos se casan con mujeres moabitas, una de esas mujeres se llama Ruth, y ama tanto a su suegra que se dice, yo iré y donde tú vayas, yo estaré, tu Dios será mi Dios, tu casa será tu casa y mi casa, y yo y tu Dios será mi Dios. Aquí, bíblicamente, se reivindica a las suegras. Por favor, sí. O es que hoy está mi suegra acá. Pero hay una reivindicación, evidentemente, de esa persona tan especial. Y quiero que nosotros nos demos cuenta que Ruth, siendo una moabita, no era del pueblo de Dios, está marcada dentro de la genealogía del Señor Jesús. Luego se dice, habla de Ruth que se casó con Salmón, luego se habla que se casó con Boaz, luego se habla de que tuvo un hijo al que se llamaba Obed, y luego viene David. O sea, viene en la línea sucesoral del Señor Jesucristo. Una moabita que no tenía absolutamente nada que ver, viene a ser parte de la herencia del Señor. Y bueno, ¿qué hablar de Débora? De pronto ustedes dicen, ¿y quién era Débora? Débora es una de las jueces que permite que el pueblo de Israel evidentemente rompa el yugo y salga adelante. Está en el libro de Jueces. ¿Y qué hablar de Esther? Bueno, Esther es, wow, o sea, si alguien marca la historia, es una mujer definitivamente consagrada y dedicada que logra casarse con el rey Asuero y permite evidentemente la salvación del pueblo de Israel. Se jugó la vida por el pueblo de Israel. Y la historia la marca evidentemente cómo Dios mueve sus fichas y a través de Esther libra al pueblo de Israel de un genocidio total que venía. Tal vez esa mujer, nosotros estamos acostumbrados a los grandes héroes, los hombres que salen y batallan y rompen y hacen proezas. Pero si no hubiera sido por esta mujer, evidentemente es el instrumento en las manos de Dios para salvar a su pueblo. Hubiera podido haber aniquilado a Israel. Bueno, hay unas mujeres que tal vez no son tan relevantes históricamente, pero que jugaron un papel protagónico. Y quiero hablar de Abigail. Y en el papel de Abigail encarna una mujer sabia. Abigail es la esposa de Nabal, un granjero que tenía y además era pastor en las colinas. Y David cuidaba, veía que los pastores eran bien, los cuidaba, decía, chicos, está bien, y un día hacen un gran asado y dice, oiga, nosotros nos ganamos algo porque hemos cuidado de ellos. Entonces mandó a casa de Nabal y dice, dile a Nabal que me mande algo de comida. Nabal dice, ¿y quién es David? Los insulta, los manda. David dice, cíñase la espada que vamos a acabar con todos ellos. Y está Abigail, que es la esposa de Nabal, y dice, mi esposo es un grosero. Y manda a traer un lechón, y manda a traer panes, manda a traer uvas, manda a traer todo. Dice, vamos a salir, y sale al encuentro de David y le dice a David, usted no puede hacer esto porque mancharía tus manos de sangre. Sé que mi esposo lo hizo mal, pero he traído esta ofrenda. Y le dice, gracias mujer. Evidentemente habría hecho algo que va en contra de lo que yo le he prometido a Dios. Y ella encarna una mujer sabia, virtuosa, una mujer que cuando su esposo es necio, ella sale a relucir y cambia la historia de un país. Tal vez no sea el personaje heroico, pero es una mujer que marca realmente una gran pausa en la historia ahí. Y luego, pues ya conocemos, le informan al otro día a Nabal, le da un ataque al corazón, se va de espaldas, se esnuca, se muere. ¿Y qué hace David? Se casa con Abigail, la segunda esposa del rey David. ¿Quién es? Abigail. La mamá de Salmón. No, esa es otra. No, él nace de... Bueno, hablemos ahora de Rebeca. ¿Se acuerdan?
Dos mujeres que tal vez pasan desapercibidas, Rebeca y Raquel. ¿Se acuerdan quién era Rebeca y Raquel? Bueno, Rebeca se casa con Isaac. ¿Se acuerdan ustedes de Isaac? Del pequeño niño que nació allí. De ahí nace Jacob y Esaú. Y Rebeca, tal vez la historia no la ha reivindicado, nosotros no nos hemos dado cuenta, pero es una mamá que se da cuenta que Esaú no es lo que Dios quiere, que se ha casado con mujeres moabitas y que debe preservar evidentemente la evolución y el rumbo que Dios ha marcado y manda. Y Rebeca se va a casar con su hijo Isaí. Rebeca y Esther dentro de esa genealogía marcan la defensa, evidentemente son madres que inculcan en sus hijos valores y que van a permitir que a través de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, siendo las esposas de estos dos últimos, efectivamente se preserve el nombre del pueblo. Y pensemos un minuto cómo es la civilización oriental, cómo es la civilización en el Medio Oriente y cómo es la de acá. Normalmente el papá salía a buscar el alimento para sus hijos, era el que se encargaba del manejo administrativo, pero quienes educaban a los hijos la mayor parte de las veces, si no todas, ¿quiénes eran? Las mamás. Y efectivamente aquí conocemos la sabiduría de estas mujeres para entronizar y permitir que el nombre del Señor siguiera en sus casas. Ahora hablemos un poco de las mujeres en el Nuevo Testamento. Y hablemos de varias mujeres. De la primera mujer que yo quiero hablar es de María. Y María es la madre de Jesús, que fue elegida entre todas las mujeres como bienaventurada para llevar en su vientre al Redentor de la humanidad. ¡Wow! Eso no lo he podido digerir. Pero que el Dios que creó los cielos, la tierra, el que puso el cosmos en su lugar, un día se hiciera bebé y estuviera en un vientre materno, es el culmin de la maternidad, es la consagración, evidentemente, de lo que es una mamá. No, él hubiera podido buscar otra forma, pero lo hizo glorificando, evidentemente, honrando y dándole un puesto a la maternidad. Eso, wow, ¿verdad? Es que el Rey del universo, el que creó todo, un día pasó por ese paso, por ese puente. Por alguna razón del mundo tenía que hacerlo, y lo hizo. Y escogió a una mujer espectacular, que hoy en día creo que sigue siendo la protagonista de muchas de las historias. ¿Y qué hablar de Isabel? ¿Se acuerdan de la prima Isabel? Aquella mujer que efectivamente es la mamá de Juan, del profeta, el profeta Juan el Bautista. Pero pensemos por un minuto, todo el mundo ha hablado de la gloria de Juan. Y se habla de que Juan era un hombre y él fue un hombre que vivió en el desierto. Pero piensen por un minuto, ¿quién le inculcó esos valores, esa fuerza de lo que era Juan? Su mamá. Su mamá fue la que evidentemente se encarga efectivamente de formar ese pequeño niño y de convertir el gran Juan, el que hoy hablamos de todo. Pero ¿quién estuvo detrás de Juan y en los primeros pasos de Juan? ¡Wow! Y ver estas mujeres, cuando tiene 3 meses de embarazo, María va a ir a visitar a Isabel, y Isabel está embarazada, dice que el niño saltó en el vientre. Dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor ha venido a honrarme? Y es, déjenme que de verdad que mi imaginación un poco huele, y es que Dios se hace niño, los niños hacen popis, pues tiene que limpiarle el popis al Rey del universo. Yo no sé si algún día lo corrigió y le dio unos barazos, no tengo ni idea. Déjenme imaginar que un día sí, que rió con su hijo, también lloró, pero también lo corrigió. Dice uno, wow, eso lo hizo, sí, eso no lo hizo un hombre, eso lo hizo una mujer. Y déjenme hablar un poco más de María Magdalena. No, déjenme hablar de la mujer samaritana. Todos sabemos el relato donde un día
el Señor Jesucristo llega a un pozo y llega una mujer samaritana. Esa mujer no tiene nombre en la Biblia. No la conocemos como Débora, como María, ni nada. Es una mujer desconocida. Pero que esa mujer llega justo en el momento en que está el Señor y entabla un diálogo, una conversación. ¿Qué está haciendo? Está hablando con el dueño, con el rey del universo. Tiene la capacidad de hablar. De esa conversación hace que ella invite a Jesús a su pueblo, a Samaria, y ahí llegue el evangelio a los samaritanos. Los que conocen la historia saben que el pueblo de Dios se había dividido en dos partes: el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte estaba en Jerusalén y el reinado del sur, perdóname, el del norte estaba en Samaria, sur estaba en Judea. Si ustedes no ven el simbolismo que lleva, que acarrea eso, no se dan cuenta que 10 tribus y media de las tribus de Jacob estaban representadas en Samaria. Y es llevar evidentemente el evangelio a los samaritanos. Y dice que el Señor Jesús estuvo ahí un par de días y pudo compartir el evangelio con ellos. Ahora descubro por qué esa mujer no tiene nombre. Porque esa mujer puede estar encarnada en cualquiera de ustedes. No necesitábamos rotularla con el nombre de fulano de tal, sino podría ser la mujer de Cota, la mujer de Chía, la mujer de Tunja, la mujer de Sogamoso, que era una mujer piadosa que tenía la capacidad de compartir y de tocar y llevar el mensaje a otras latitudes. Y Dios se encargó de guardar su nombre en anonimato para que representara o nos viéramos representadas muchas mujeres en la mujer de Samaria. Esa mujer que rompió y cambió evidentemente la historia del pueblo. Bueno, ¿y qué hablar de María Magdalena? María Magdalena es una mujer que acompaña al Señor Jesucristo en todo momento, pero es la mujer que junto con María, su madre, van al Calvario, al Gólgota, y ven morir y crucificar al Señor Jesucristo. La palabra de Dios no nos dice que ninguno de los apóstoles estuvo ahí. Tuvieron miedo y se fueron. Pero dos mujeres que andaron con el Señor Jesucristo sí vieron ese evento. Y es María Magdalena, la última mujer que ve al Señor Jesucristo, que muere, pero es la primera que lo ve resucitado. ¡Wow! ¿Por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan, el discípulo amado? Porque Dios tenía que darle ese privilegio a una mujer. No estaba reivindicando a las mujeres, no las estaba exaltando, no les estaba dando lugar de primacía. A mí me parece que sí. Y hay muchas mujeres que son medio anónimas en la Biblia, pero que no pueden pasar hoy desapercibidas. Cuando hablamos de Dorcas, yo estoy absolutamente seguro que si le pregunto quién era aquí, nadie me va a decir quién es Dorcas. Pero si leemos Hechos de los Apóstoles 9, 36 al 42, dice que era una mujer compasiva, una mujer piadosa, una mujer maravillosa, y murió. Y todas las mujeres fueron y hablaron con Pedro y le dijeron, esta mujer, y le mostraban los vestidos que ella hacía, la ropa que ella hacía, nos daba de comer, nos traía alimento, nos brindaba la palabra. Dice que fue tan que se conmovió Pedro, que a la única persona que resucitó el apóstol fue a Dorcas. No, guapo, ¿verdad? ¿Y qué hay tal hablar de Priscila y de Priscila, de Lidia, de Fabi? Fueron mujeres que evidentemente jugaron un papel protagónico. En casa de Lida, el apóstol Pablo escribe una de las cartas que hoy en día conocemos con los evangelios. En casa de Marta y María, a mí me gusta la relación que Dios tenía con Lázaro, Marta y María. Esos eran su parche, sus amigos, no eran discípulos. Era el lugar donde cuando él estaba cansado le gustaba ir a hablar con sus amigos, tomarse un café y hablar. Y era un privilegio, y la historia, la palabra de Dios le dedica 2 de los evangelios a hablar de la relación que él tenía con Marta y María.
Y luego lo llamaban sus amigos. Y es más, cuando se muere Lázaro, lo mandan y le dicen, su amigo está enfermo, ven a visitarlo. Él no le dijeron el evangelista ni nada, era un amigo del Señor. Es una guau, ¿verdad? Y él tenía algo especial con ellos, con Marta y María. Ahí les he hablado de 23 mujeres, pero me quedan muchas más mujeres que me gustaría en otro momento hablar. Pero al finalizar veo marcado, uno, la maternidad para el Señor ha sido fundamental, básica, y la ha restituido a través de María. Algunas de estas pueda que no voy a hablar específicamente de la maternidad, pero fueron mujeres que sin salir con un ejército cambiaron el rumbo de la historia. En esas mujeres quiero que ustedes hoy se sientan representadas. En las mujeres que, como la mujer samaritana, el Señor hace muchas cosas, las utiliza, y para nosotros son incógnitas, no sabemos quiénes son. Pero para el Señor sí sabe exactamente el trabajo que cada una de estas mujeres estaba haciendo, y que un día se llegará a la presencia de Dios. Y yo quiero avanzar en mi charla para, volviendo como a pegar un poco atrás el tema, y es, en casa de Marta, María y Lázaro, Dios, el Señor Jesucristo, iba a descansar. Él no iba a hacer milagros a su casa. Él iba a tomarse un café con ellos y a hablar con ellos. Era el lugar de sus amigos. Y con los amigos uno habla de todo. La conexión que había entre Marta, María y el Señor Jesucristo era una conversación que todos los días sostenían. Él iba a conversar, y era muy posible que conversaran de otros temas menos de predicarles. Y como estuvo hoy, hablarían del clima, hablarían de otro tipo de cosas. Es lo que el Señor evidentemente busca hoy, y es tener una relación con nosotros. La palabra de Dios en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo veo un Señor que quiere buscar una conversación contigo. Mi pregunta es, ¿cómo está esa comunicación con el Señor? ¿Cómo está tu comunicación con Dios? Mujer, hombre, ¿cómo está tu comunicación con Dios? ¿Es una comunicación fluida? Quiero leer 5 pasajes rápidos. Dice Marcos 11:24, dice, por eso les digo, cuando pidan algo, en oración crean que lo recibieron y lo tienen. En Juan 15:7 dice, y ustedes, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que ustedes pidan lo obtendrán. En Primera de Tesalonicenses 5:16-18 dice, estén siempre alegres y ¿qué? Oren sin cesar y denle gracias a Dios. Y luego encuentro en Mateo 6 que los discípulos algo que hicieron es decirle, oye, Señor Jesús, enséñenos a orar. ¿Y sabe qué es lo paradójico? Que ellos andaban, 3 años andaron con el Señor Jesús, y el Señor Jesús les enseñó, les mostró parábolas, pero nunca les había enseñado a orar. Y aquí les dicen ellos, enséñenos a orar. ¿Y por qué les diría enséñenos a orar? Porque tal vez, no sé, orar no es tan fácil. Orar no es tan fácil. Dice, ¿por qué orar no es tan fácil? O sea, yo no sé. Si yo les dijera, vengan voluntarios, ¿cuántos voluntarios quieren presentarse aquí y orar? Algunos lo dudarían, otros dirían, bueno, ¿sí? Pero existe como un modelo, como un patrón, y rompemos la estructura de lo que realmente el Señor quería hacer, y era tener una conversación conmigo. En Mateo 6, ¿qué dice? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya recibieron su conversación. O sea, dice, oiga, aquí no tienen que desprestar a nadie. O sea, si usted ora para los hombres, yo conozco y sé evidentemente, usted está orando para los hombres, usted ora para el Señor. Luego sigue avanzando y dice, más bien cuando usted ore, cierre sus aposentos, su puerta, y el Padre que está en lo secreto y que ve todo en el secreto, lo escuchará y lo recompensará en público. Y orando, no haga vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus muchas palabrerías serán oídos. Más bien, ¿qué? Creen y hagan una conversación normal.
que su Padre que está en los cielos los escuchará. Y Lucas 11, 9 al 13 dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Eso va unido con lo que dice Santiago 4.2, dice, no tienen por qué no piden. O sea que, y Filipenses dice, no se inquieten por nada, no se preocupen por nada, más bien que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y den gracias a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en sus corazones. Toda la palabra de Dios, primera de Juan 5, 14, 15 dice, esta es la confianza que tenemos, que si nos acercamos a Dios y que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si nos oye, todas nuestras oraciones están ¿qué? Contestadas. Es decir, que Dios siempre, siempre, siempre contesta nuestras oraciones. Amén. Siempre contesta nuestras oraciones. Lo que pasa es que normalmente nosotros no lo escuchamos. Hace un par de meses yo quedé asombrado por algo que yo soy un niño de campo, nací en una vereda muy arriba y estudié y tenía que caminar como 1 hora y media más o menos para coger el bus que me llevaba al colegio. Y mis oraciones decían, Señor, yo quiero vivir cerca de la carretera. De verdad, yo le decía, Señor, yo quiero vivir cerca de la carretera. Pero eran las oraciones de un niño que a las 5 de la mañana tener que caminar 2 horas es duro el tema. Pero a mí se me olvidó, de verdad, pasaron los años, y hoy en día vivo cerca de la carretera, muy cerca, de verdad, se lo miento, o sea, yo vivo a 2 cuadras de la carretera, pero Dios no solamente satisface esa oración mía, sino que hoy en día me regaló un carro, o sea, ¡wow! O sea, su regalo fue más allá de lo que yo pedí, su regalo fue mucho más allá. Pero esa fue la oración de un niño de 12, 13 años, fue la oración de un niño de 12 o 13 años, y que uno con el pasar de los tiempos dice, Dios contesta todas las oraciones. Y yo quiero dejarles 4 tips esta tarde que Dios busca a través de la oración. De verdad que si se van con esto, llena mi corazón. Lo primero, evidentemente, que a Dios le encanta que hablemos con Él. Dios nos hizo para tener una relación con Él. Y usted debe entender que la pasión de Él es hablar con nosotros. Y ese hablar con nosotros, ¿sí? Él disfruta, efectivamente. Y Él disfruta un lenguaje sencillo. O sea, Él no quiere que rebusquemos palabras, ni que lo descrestemos. Y yo lo quiero descrestar. Veía lo que el pastor Darío hablaba en la llave de la oración, y me encanta, me parece chistoso, pero es interesante. Él trae un ejemplo, yo no quise ser creativo, yo voy a traer el ejemplo que trae el pastor Darío, y a veces utilizan ahí, él dice, hay gente estrambótica que trata de descrestar al Señor Jesucristo cuando ora, y utilizaba una frase de esta forma, dice, sírvase vuestra merced una ánfora pletórica del líquido perlático de la consorte del toro. Le dice, ¿por qué no es tan estúpido? Dice, me das un vaso de leche, por favor. Pero quiere uno descrestar evidentemente al Señor, y el Señor quiere evidentemente, en Hebreos 10:22 dice, que nos acerquemos con un corazón dispuesto. Y él traía a mi mente, cuando leía esto, algo que quiero. Yo sé que todos los que estamos aquí somos hijos, pero la mayoría somos padres. Y cuando somos padres, vemos crecer a nuestros hijos. Y antes de que nuestros hijos hablen, nosotros los amamos y ellos comienzan balbuceando. Así entramos nosotros con el Señor, balbuceando cualquier cosa. Y si yo les preguntara a las madres que hay en este momento aquí, ¿cuál fue la primera palabra que dijo su hijo? Se lo aseguro que todas lo saben. Dijo mamá, dijo agua, dijo lo que sea. Pero en ese momento rompimos en llanto, le llamamos a la vecina, le contamos a todo el mundo que nuestro hijo dijo una palabra. Dios es similar. Dios es similar. O sea,
le encanta que su hijo llegue y comience balbuceando, y lo entiende y lo ama balbuceando. Pero no nos podemos quedar todo el tiempo balbuceando, porque ya nos preocuparíamos. Nosotros estamos viendo el crecimiento cada día de nuestro hijo. Entonces nos encanta que ya nuestro hijo comience a formar oraciones. Nos encanta que ya nuestro hijo comience a sostener un diálogo con nosotros. Mi esposa es un fan de Esteban porque dice, no sé de dónde saca unas composiciones demasiado estructuradas para la edad que él tiene, pero ya uno sostiene una conversación. Ahora, a mí me encanta hablar con mi hijo, me fascina. Tal vez de los mejores momentos que yo tengo es cuando yo puedo sentarme a hablar con él, y yo espero que él hable conmigo. Tal vez muchas de las mamás que están aquí sufren en su corazón porque sus hijos se fueron y no volvieron a hablar con ellos. Sufren la agonía o la pérdida de ese hijo. O tal vez el hijo llegó a la rebeldía y ya no quiere hablar contigo. Tal vez. Y se sufre una agonía y el anhelo y el deseo de hablar con ese hijo. Wow, así es Dios. Dios le entristece cuando sus hijos no hablan, le alegra cuando sus hijos hablan, y cuando sus hijos llegan efectivamente a golpear la puerta del corazón, porque Él está esperando evidentemente que sus hijos hablen con Él. Pero nosotros normalmente los ignoramos y preferimos otras tareas, otras cosas. Y la fuente principal, el espacio que Él ha querido y que ha diseñado para hablar con nosotros, lo llenamos con Netflix, lo llenamos con otras tareas, nos atareamos y siempre lo dejamos a Él plantado. Es cuando nosotros hacemos que herimos el corazón de Dios. Tal vez si usted es madre y un día ha cortado la comunicación con su hijo, puede entender lo que Dios siente cuando nosotros no hablamos con Él. Pero si hay alguien que está interesado en hablar con nosotros, es Dios. Ahora bien, ¿por qué el segundo tic? La oración es una conversación, es una relación, no es un monólogo. Tal vez la oración se vuelve aburridora porque usted no aprende a escuchar la voz de Dios. O de pronto ve y que vuelve la oración ceremonial. O sea, si no es la oración a las 5:02 y que yo debo estar en tal sitio y debo tener la palabra y debo tener la música de fondo, no puedo hacer eso, que se volvió un protocolo. O sea, Dios no quiere protocolos, Dios quiere una conversación. Ahora bien, cuando la oración se vuelve una conversación, es espectacular escuchar la voz de Dios. ¿Dónde la escucho? En el corazón. Recuerde que Él me hizo. Y Él pone las cosas en mi corazón. Muchas de las cosas que a usted se le ocurren cuando están orando, es Dios que las está colocando en su corazón. Pero tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Tiene que aprender a distinguir la voz de Dios. Y se distingue con la relación. Yo puedo colocar aquí 10 niños y coloco su hijo. Cuando su hijo habla entre los 10 niños, usted sabe cuál es su hijo. Ese es mi hijo. ¿Por qué? Porque tienes una relación con Él. Porque aprendes a escuchar la voz de Dios. Lo mismo es el Señor. Tú tienes que ser tan sensible que aprendas a escuchar la voz de Dios. Segundo, a Dios le encanta, evidentemente, tercero, perdón, a Dios le encanta mostrar su bondad. ¿Qué es? Mostrar su bondad es darle cosas a sus hijos, que sus hijos estén bien. Esa es la bondad de Dios. La palabra de Dios dice, y si ustedes, que siendo malos por naturaleza, le dan buenas cosas a sus hijos, ¿o cuál de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si su hijo le pide un pez, le da una serpiente. Más yo, que soy la fuente del amor. Entonces Él nos mira como usted ve a su hijo, con amor. O sea, Él tiene cosas buenas. Y Dios siempre le va a responder de 4 formas, lo hemos dicho y los reiteremos siempre. Dios te dice sí.
y tú lo entiendes, pero normalmente nosotros siempre queremos que nos diga sí, porque nosotros estamos viendo desde esta perspectiva. Dios lo está viendo desde arriba y Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro y sabe lo que más me conviene. A veces nos dice no. Y el no también es una respuesta, y es una respuesta porque efectivamente nos está mostrando cosas. ¿Qué es? Nos está mostrando, uno, la fidelidad que yo le tengo a Dios. Dos, nos está demostrando si realmente amamos a Dios por lo que es o simplemente por interés. Señor, yo me acerco a ti si me das casa, beca, carro y un buen esposo o una buena esposa. Si no, no me interesa. Ese es el Dios que yo utilizo y el Dios bombero. O sea, si no me da eso, no me interesa. Entonces tú buscas un Dios simplemente por interés. Y cuando buscan ese Dios por interés, a mí mis hijos me ministran. Pero a veces realmente me molestan cuando me llaman solo para decir, cuando me ven como un símbolo de pesos. Papá, necesito que me consignes, papá, necesito que me consignes. Y a veces eso me incomoda, pero yo digo, Dios me está ministrando. O sea, no me molesto porque a veces yo soy así. O sea, simplemente me acuerdo de Él cuando tengo una necesidad. Y qué incómodo que es eso. O sea, qué incómodo que lo vean a uno como un objeto simplemente. ¿Para qué? Para que le solucionen los problemas. Pero no tienen una relación, tienen una necesidad. ¿Cuántas veces nosotros buscamos solamente a Dios para que satisfaga? Nos gustaría que fuera la lámpara de Aladín, que la saca, la frota y pida sus deseos y aquí están sus deseos hechos. Eso no quiere Dios. Y Dios no quiere ser usado. Y si usted mira el libro de Oseas, Dios nos compara a nosotros cuando lo utilizamos y dice, de eso se trata. Ustedes me usan. Y me buscan porque me necesitan, pero no me buscan por amor. ¿Qué quiere? Que lo busquemos por amor. Entonces, Dios, ¿dónde realmente va a probar el amor nuestro? En las pruebas, cuando nos dice no. El hecho de que papá te diga que no te compra eso no significa que no te ama. ¿O no? ¿Cuántos de los que están aquí le han dicho, sus hijos le han pedido algo y usted le ha dicho no? Y ahí usted sabe realmente si su hijo te ama o no te ama. O te forma una pataleta en el centro comercial. Pero evidentemente digamos que el amor nace de la relación. La tercera forma que Dios contesta es que espera. La tercera, estamos hablando cómo Dios contesta. Dice sí, dice no, o dice espera. ¿Verdad? Espera. ¿Por qué? O sea, yo creo que muchas de mis oraciones, como la que yo te digo hoy en día, nunca oré a los 12 años, se tomó un tiempito. No mucho, pero se tomó un tiempito. Pero Él anota y Él responde. Pero a través de la paciencia, Él efectivamente, ¿qué está haciendo? Me está educando, me está formando, está transformando mi carácter, ¿sí? Me están probando y demostrando si yo tengo fe y creo. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La convicción, la certeza de lo que no se ve, pero que se espera. Si Dios me dijo que sí, listo, yo descanso en Él. ¿Cuándo? Es problema de Él, Él nunca llega tarde. Todo el mundo pensó que cuando llegaba a donde Lázaro ya no había nada que hacer. Pero para Dios no hay nada imposible, o sea, lo resucitó. Para nosotros ya no había nada que hacer, para Él todo es posible. Muchas de las promesas que Él hace las va a cumplir. ¿En dónde? ¿Cuándo? En su momento, en el momento de Dios, y los momentos de Dios son perfectos. ¿Pero qué tenemos que tener? Fe, la convicción, la certeza. Verso 11, estamos hablando de Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si Él lo dijo, Él lo hará, punto. ¿Cuándo? No sé. Y la última de las 4 conversaciones que tienes, me dice sí, me dice no, me dice espera, y la otra dice madure. Madure. Muchas veces nosotros le pedimos cosas y Él está esperando que nosotros maduremos. Quiero tal cosa, pero ¿usted ya está preparado? ¿Está listo para eso? Madure.
Creo que el 90% de las promesas atrasadas las retrasamos nosotros con nuestra inmadurez. No queremos dar la milla extra, no queremos hacer el compromiso, no queremos entregarle áreas de la vida, no queremos que se meta en ciertas cosas. Seguimos persistiendo con la misma piedra. Con el mismo tema seguimos cayendo, golpeándonos ahí. Y el Señor dice, eres tú, no soy yo. O sea, tú cambias, tú haces y evidentemente seguimos avanzando. Pero necesitamos un grado de madurez. Mientras no maduremos, el Señor no puede hacer cosas en nuestra vida. Señores, oiga, papá, me presta el carro, y usted le dice, madure. O sea, cuando usted esté juicioso, cuando yo lo vea responsable, cuando yo vea que usted viene, va, yo lo dejo primero que usted saque el carro hasta la puerta y le voy soltando y usted se va ganando la confianza, va haciendo eso. Cuando usted lo haga eso, yo le suelto el carro. Pero primero quiero ver, evidentemente, fe y confianza. Y nosotros no hacemos eso. ¿Quién retrasa las promesas? Nosotros. Para ir cerrando, ahora sí, cuarto punto. Dios anhela estar cerca de ti. A mí de todos me encanta. Así que Isaías 30:18 dice, así que el Señor espera a ustedes para mostrarles su amor y su compasión, pues el Señor es el único fiel. El Señor en el libro de Oseas dice, yo quiero que me muestren su amor. No me ofrezcan sacrificios, no me ofrezcan ofrendas quemadas. Lo que yo quiero es que me conozcan. En Juan 15:15 dice, ya no los llamo más, está hablando el Señor Jesús y dice, ya no los llamo más esclavos. Dice, ahora ustedes son, ¿quiénes? Mis amigos. Wow, ¿verdad? Un amigo del Rey del Universo. Con esos amigos yo creo que espectacular. Y lo que el Señor quiere es acercarse a ti, pero muchas veces el pecado, el mundo, Satanás y la carne siempre van a estar ahí de por medio, pero la decisión la tomamos nosotros. Nosotros tomamos la decisión de acercarnos a Él o no acercarnos. Y yo quiero volver a donde comenzamos, y es, estoy absolutamente seguro que esa mujer que se lanzó con su hijo al vacío no tuvo la oportunidad de estar en esta charla. Si hubiera estado en esta charla, el Señor hubiera hecho un cambio, hubiera transformado su vida, y hubiera podido depositar la confianza en ese Dios grande y maravilloso, decir, Señor, este hijo que yo tengo es tuyo. Y a lo mejor no tengo empleo, a lo mejor no tengo comida, a lo mejor tengo tristeza en mi corazón, a lo mejor tengo roto el corazón. Muchas cosas pueden pasar en mi corazón, pero tú eres el único alfarero que, como lo dice la canción, tiene la capacidad de reconstruir y hacer cosas. Pero Dios está esperando que eso lo hagamos nosotros. Por eso cuando leemos Apocalipsis 3:20 dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Siempre el Señor estará llamando. Siempre el Señor estará llamando. Pero los afanes del mundo, mis problemas, dándole prioridad a otras cosas, no hacen que yo le responda a Dios lo que tenga que responderle. Y Él seguirá llamando ahí porque Él es lento y compasivo, grande en misericordia, lento para la ira. Y tiene que a uno preocuparle y dolerle a las personas que se están muriendo sin conocer del Señor. Y yo creo que los que conocemos del Señor hoy, lo que es la agonía y el sentir que el mundo se nos acaba, tiene una expectativa diferente. Porque nosotros sabemos que estamos yendo camino hacia la eternidad y que esta es una etapa transitoria. El domingo en Escuela de Padres veíamos que nosotros no tenemos que criar hijos para esta tierra, sino que tenemos que criar hijos para la eternidad. Y eso implica que a nuestros chicos, no importa las edades que tengan, tenemos que compartirlo. Pero nuestros hijos aprenden del modelo que ven, y el modelo que ven es el modelo nuestro. Y Dios va a estar ahí golpeando todo el tiempo en la puerta de tu corazón. Eso implica a qué tú le vas a dar prioridad. Y yo sé que si tú estás hoy acá es porque le das prioridad a Dios.
Y más si viniste desde Sogamoso, le estás dando prioridad a Dios. Esta prédica debería ser para los que no vinieron, para los que tienen otros afanes, los que tienen otras prioridades, los que tienen otros compromisos, que le han robado el espacio que le corresponde al Señor. Y ellos han escogido la peor parte. Ustedes han escogido la mejor parte. Y es estar a los pies del Maestro. Si usted quiere que su vida cambie, que su vida transforme, tenga una relación con el Señor. Y tener una relación con el Señor es lo básico, lo fundamental, lo que el Señor me hablaba esta semana, y es que tiene que estar hablando con Él. No importa, en su casa, no importa, en el carro, no importa, cuando plancha, Señor, ¿y qué tal me quedó la camisa? ¿Sí? Cuando estás barriendo, cuando estás haciendo esos oficios básicos, Él está ahí. Aprovecha esa oportunidad para hablar con un lenguaje sencillo, directo. Y si tienes que abrir tu corazón y quebrantarte con Él y decir lo que pasa en tu corazón, hazlo, porque eso es lo que el Señor está esperando. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Siempre seguirá llamando. Y siempre le seguiremos tirando la puerta en las narices a Él y diciéndole, tú no me interesas. Hay otras prioridades para mí. Nosotros tomamos la decisión. Y nosotros sabemos evidentemente el lugar que le damos. Y Él, como en la ofrenda de Abel y Caín, Él conoce tu corazón y sabe efectivamente lo que anhelas. Lo único que está esperando es que nosotros entablemos una relación. Porque si tú vas a vivir en la eternidad, tienes que acostumbrarte desde aquí a hablar con Él y a tener una relación con papá. Eso es lo que Él busca. No podrás llegar al cielo a buscar a un Dios desconocido. Ese Dios se está manifestando acá. Y Él lo que quiere, evidentemente, es eso, tener una relación contigo. Tú escoges y tú eliges. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, queremos darte gracias, papá. Pues sabemos que tú eres el centro y estás aquí en esta reunión, Señor, y tú has hablado, Señor. Hoy te ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos, Señor, con el anhelo, Dios, de que quitemos, Señor, todas aquellas trabas, Señor, que rompen nuestra relación, papá. Sabemos, bendito Señor, que a ti te encanta hablar con nosotros, Señor, que te mueres de ganas por hablar con nosotros cada día, cada mañana, cada tarde, Señor, que tú tienes la solución, Señor, y nosotros la buscamos en la esquina, la buscamos con todas las personas menos contigo, y tú estás ahí para brindarnos esa solución, Señor. Que muchas veces nos quedamos en el balbuceo y no avanzamos teniendo una conversación fluida contigo, Señor. Que muchas veces, Señor, no escuchamos tu voz, a pesar de que tú hablas, Señor, en medio de la multitud, tú hablas, Dios. Que muchas veces, Señor, protocolizamos, engrandecemos, Señor, y no queremos tener una relación que tú llamas una relación de amistad, de cariño, de aprecio, de un corazón limpio, Señor. Que muchas veces colocamos, Señor, y nos retiramos de tu presencia colocando pecado de por medio, Señor. Que muchas veces, Señor, el mundo, Satanás y la carne nos separan de ti, Señor, y no corremos a tus pies, Señor. Que muchas veces no maduramos, Papá lindo y eterno, para escuchar tu voz, Dios. Que muchas veces, Señor, no queremos tener esa relación franca, directa contigo, Señor, y hacerte parte de nuestra vida, Señor. Entregarte nuestras cargas, nuestros problemas, Señor, que sabemos que tú eres el solucionador de todo. Perdona, papá. Perdona, Señor, hoy con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, Señor. Queremos que tú entres a nuestro corazón, que transforme nuestra vida, que cambies nuestro entorno, Señor. Que rompas todas las estructuras, Señor, que hasta el día de hoy han venido, Señor, interponiéndose en esa relación, Señor. Padre, te prometemos, Señor, que desde hoy la oración será, Señor, nuestro bastión de cada mañana, Señor. El amanecer, el despertar, el ir en el carro, el estar en casa, Señor, haciendo los quehaceres, Señor, donde tú, Señor, siempre eres nuestra compañía, Señor. Perdónanos, papá, cuando hemos dedicado más tiempo a la televisión, Señor, a otros quehaceres, Dios, y hemos dejado a ti, lo hemos dejado ahí, en la sala de nuestra casa, esperando, Señor, el hablar contigo, Señor. Prometemos, bendito Señor, que la semana que inicia, Señor, dispondremos de un tiempo para tomarnos un café contigo, Señor, y poder hablar, Dios Todopoderoso, de lo que ha hecho, de lo que siempre has hecho, Señor, y de lo que harás en nuestras vidas, Señor. Queremos tener una relación diáfana, transparente, Señor. Queremos comenzar, Señor, a vivir la eternidad aquí, Señor, en esta tierra, Señor, sabiendo que tú eres el centro, el eje de nuestras vidas, Señor. Poniéndote, Señor, en
En tus manos, Señor, el corazón de nuestros chiquitos, de nuestros hijos, papá. Sabemos, bendito Señor, que hoy nos has enseñado, Señor. A nosotros nos duele cuando nuestros hijos no hablan con nosotros, o cuando se alejan, o cuando se entristecen, o cuando colocan una barrera. Así eres tú, Señor, con nosotros, Dios. No hay una diferencia, Señor. Y muchas veces tú colocas ese ejemplo con nuestros hijos para que entiendamos la relación que tú tienes con nosotros. Perdona, papá. Y queremos de paso entregarte la vida de nuestros hijos, Señor. Queremos entregarte nuestro entorno. Cambia, Dios. Cambia las circunstancias, papá. Conoces los dolores y los sufrimientos, Señor. Y hoy queremos orar por aquella madre angustiada, triste, dolida, Señor, que tal vez está pensando también en que su única salida es el puente, Señor. Y Dios, utilízanos como un instrumento, Señor, para bajarla de ese puente, Dios. Sabemos, bendito Señor, que muchas personas están muriendo sin conocer de ti, Dios Todopoderoso. Que muchos ángeles retornan y viven, Señor, pero que tu mano majestuosa está ahí, Señor, o acompañando a 4 chiquitos en la selva, Señor, o en la esquina. En todo momento está tu presencia, Dios. Perdona, papá. Y permite, Dios Todopoderoso, que esta palabra se escriba en el corazón, Señor, que se vuelva, Señor, un andar y un caminar contigo, Señor. Que nuestra vida sea un antes y un después, Señor. Y que aprendamos, Señor, a orar y a caminar contigo, Señor. Comenzaremos balbuceando, pero tú ya sabes que es lo máximo que podemos hacer, pero que tú nos darás la fortaleza, nos ayudas a crecer para entablar una relación contigo, papá. Eso es lo que queremos, Señor. El propósito fundamental es que aprendamos a hablar y a caminar contigo, Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Gracias.